¿Puede la destrucción sistemática de la infraestructura convertir una fortaleza en un lastre? Esta es la pregunta que surge cuando observamos lo ocurrido en Zaporizhia el 15 de diciembre de 2025, donde la ciudad resistía militarmente, pero su tejido vital era desmantelado ataque tras ataque. En tan solo 24 horas, la ciudad y su región sufrieron más de 850 ataques coordinados. No fue una ofensiva frontal, sino una operación meticulosa enfocada en el objetivo principal: destruir el centro logístico más importante del sur ucraniano. La magnitud de la operación supera cualquier bombardeo previo. Cada onda expansiva iba dirigida a nodos ferroviarios, almacenes, talleres y subestaciones eléctricas. El objetivo no era tomar la ciudad, sino convertirla en un peso muerto para el adversario, un lugar imposible de defender y aún más difícil de abastecer. Si subestimamos el valor de la logística y la infraestructura en la guerra moderna, corremos el riesgo de creer que una ciudad resiste mientras aún respira, cuando en realidad puede estar condenada por la ausencia de suministros y energía. Sin trenes, sin electricidad, sin talleres ni reservas, cualquier esfuerzo militar se vuelve insostenible y colapsa desde dentro, mucho antes de que el enemigo entre. ¿Cómo un ataque sistemático así puede cambiar el curso de un conflicto entero sin necesidad de conquistar físicamente la ciudad? La respuesta comienza por entender el rol fundamental de Zaporizhzhia para las fuerzas ucranianas y lo que significan estos ataques para todo el frente sur. Para ver el verdadero alcance de esta estrategia, primero descubramos por qué Zaporizhzhia es el corazón de la logística y el abastecimiento en la guerra actual. Zaporizhzhia, mucho más que un simple nombre en el mapa. Esta ciudad, ubicada a orillas del río Dnieper, es la columna vertebral logística del sur de Ucrania y pieza clave en el tablero estratégico actual. Quien controla Zaporizhzhia, controla arterias vitales que conectan el Donbass con el resto del país. Por aquí cruzan ferrocarriles, autopistas y puentes fluviales indispensables para mover tropas, municiones y suministros hacia el frente. Cada vagón, cada camión y cada convoy que parte hacia la línea de combate depende de estos corredores. Pero su relevancia no termina ahí. La infraestructura industrial de la ciudad sigue activa, produciendo componentes y reparando equipo militar a pesar de los ataques y la evacuación parcial de fábricas. Estos talleres mantienen blindados, artillería y vehículos listos para resistir o contraatacar en el frente sur. Los almacenes y centros logísticos de Zaporizhzhia funcionan como el gran eslabón entre el suministro que llega desde el oeste y las necesidades inmediatas de las unidades en combate. Sin estos depósitos y nodos de distribución, la cadena de abastecimiento simplemente se rompe. Por eso, si Ucrania pierde este centro logístico, el resultado sería un colapso rápido en la capacidad de resistencia de sus fuerzas en el sur. Las consecuencias irían más allá de una ciudad. La presión crecería en todo el frente, abriendo la puerta a una posible retirada o incluso a un colapso generalizado de la defensa ucraniana en la región. Pero, ¿cómo logran las fuerzas atacantes causar el máximo daño y desarticular toda esta red vital sin entrar en una batalla directa en las calles? La respuesta está en la estrategia y los métodos precisos empleados durante la ofensiva. Vamos a analizar cómo se diseñó y ejecutó esta operación para atacar los puntos más sensibles de la estructura logística y qué armas y tácticas se eligieron para lograr un impacto devastador. La precisión y la intensidad se convierten en armas decisivas cuando cada minuto cuenta y el margen para reaccionar se reduce a cero. Desde noviembre, la operación en Zaporizhzhia mostró un aumento progresivo en la intensidad y el ritmo de los ataques. Lo que comenzó con decenas, se transformó en cientos, y finalmente, en diciembre, alcanzó un punto crítico de presión constante. El 15 de diciembre, por ejemplo, se registró un récord insólito: 850 ataques en solo 24 horas. Eso equivale a más de 35 ataques cada hora, o un golpe cada menos de 2 minutos. El asedio fue ininterrumpido y demoledor, diseñado para saturar la capacidad de respuesta ucraniana sin dar tregua. Esta ofensiva no fue obra de un solo brazo armado. Involucró la coordinación meticulosa de la aviación,
la artillería, misiles guiados de diversa clase y sistemas de drones. Cada arma tenía un propósito y un objetivo específico, integrándose en una sinfonía letal que desbordó los límites tradicionales del combate. La selección de objetivos evidenció una estrategia priorizada. Nodos ferroviarios, infraestructuras energéticas, depósitos logísticos, fábricas y posiciones militares fueron golpeados de manera sistemática. Las estaciones y vías férreas, esenciales para el movimiento de tropas y suministros, fueron atacadas una y otra vez, paralizando la movilidad y dificultando cualquier intento de recuperación. Los ataques llegaban en oleadas sucesivas, impidiendo que el enemigo pudiera organizar reparaciones o reforzar sus defensas. Así, cada daño se acumulaba sobre el anterior, erosionando la capacidad de recuperación y acelerando el colapso logístico en la retaguardia ucraniana. La saturación de la defensa antiaérea fue otro elemento clave. El volumen y la variedad de amenazas superaron la capacidad de cobertura, obligando a los defensores a elegir entre proteger fábricas, almacenes o nudos de transporte. Ningún sistema puede cubrirlo todo. La dispersión de recursos genera vulnerabilidad y expone puntos críticos imprescindibles. El riesgo es claro. La imposibilidad de defender todos los objetivos estratégicos agota paulatinamente los recursos y provoca que la retaguardia, considerada antes un refugio, se convierta en el nuevo frente vulnerable del conflicto. La moral cae, la logística se tambalea y la línea entre el frente y la retaguardia se difumina peligrosamente. Pero el verdadero propósito de esta táctica no se limita al daño inmediato. El efecto acumulativo busca quebrar la voluntad y la capacidad de recuperación del adversario. Veamos cómo este desgaste calculado altera la dinámica de todo el conflicto. ¿Qué ocurre cuando el sistema entero empieza a colapsar? Cuando los almacenes y las bases de reparación son destruidos de forma sistemática, el suministro de equipos y la capacidad de recuperar material militar quedan gravemente limitados. Cada depósito perdido significa menos munición, menos repuestos y menos vehículos volviendo al frente. El ejército comienza a sentir un vacío que se acumula día tras día. La parálisis de las vías férreas es un golpe del que el transporte por carretera no puede recuperarse. Ningún camión puede mover, ni en una semana, lo que un solo tren transporta en una noche. Así, la cadena logística se fragmenta y las reservas empiezan a disminuir a un ritmo alarmante. Los cortes de energía, provocados por ataques dirigidos a instalaciones eléctricas, detienen la producción industrial y el mantenimiento de equipos. Fábricas y talleres quedan en silencio, incapaces de fabricar piezas o reparar vehículos dañados. Incluso los generadores de emergencia pronto escasean de combustible. La guerra no distingue. Los ataques a infraestructuras civiles, como supermercados y centros de distribución, generan una doble crisis. Por un lado, la población civil pierde acceso a alimentos básicos y medicinas. Por otro, el ejército se enfrenta a una logística aún más precaria, pues parte de su sustento depende de estos mismos recursos. El uso de la táctica de doble golpe, o double tap, agrava el caos. Cuando los equipos de rescate acuden tras un primer impacto, un segundo ataque los alcanza, desorganizando la respuesta y sembrando el miedo tanto en la población como en quienes intentan ayudar. La pérdida continua de recursos, la reducción de reservas y el golpe psicológico hacen que el espíritu de combate se desplome. La incertidumbre sobre el abastecimiento y la seguridad mina la moral de soldados y civiles por igual. En suma, el colapso logístico y psicológico puede decidir el fracaso de toda una campaña militar y hundir a la población en una crisis humanitaria de dimensiones impredecibles. Pero, ¿por qué una fuerza atacante podría buscar convertir un activo estratégico en una carga para su enemigo? Veamos la lógica detrás de esta táctica de desgaste y su impacto a largo plazo. La clave no está en conquistar, sino en despojar de valor. Este es el principio central de la estrategia de desgaste que redefine la guerra moderna. Hoy, los conflictos no se centran solo en ganar territorio, sino en destruir metódicamente la infraestructura vital del enemigo.
Ferrocarriles, fábricas, depósitos y centrales eléctricas dejan de ser activos y se convierten en una carga para quien los pierde. El desgaste constante supera la capacidad de respuesta del adversario. Cuando los ataques son incesantes y selectivos, cualquier esfuerzo por reparar o proteger recursos resulta insuficiente. El enemigo se ve obligado a gastar cada vez más recursos en intentar simplemente mantener lo poco que le queda. La sincronización con operaciones terrestres maximiza el efecto estratégico. Cuando los bombardeos debilitan la retaguardia y las ofensivas terrestres avanzan, el adversario queda atrapado, sin logística, sin capacidad de reacción y sin opciones reales de maniobra. Restablecer lo perdido puede tomar meses e insume recursos casi imposibles de conseguir bajo fuego constante. Cada reparación, cada intento de reconstruir, queda expuesto a nuevos ataques. Esta dinámica prolonga la crisis y agota la moral tanto de los combatientes como de la población civil. El impacto psicológico es tan devastador como el daño físico. La sensación de que ningún lugar es seguro, que la infraestructura y el abastecimiento colapsan, mina la voluntad de resistir. El enemigo comienza a cuestionar su propia capacidad de sobrevivir. No aprender de estos métodos es un riesgo inmenso. Cualquier nación que ignore el potencial destructivo de la estrategia de desgaste puede descubrir demasiado tarde que su margen estratégico se ha evaporado antes de que caiga la primera bandera enemiga. Ahora que conocemos el poder transformador de estas tácticas, la pregunta es inevitable. ¿Cómo pueden los líderes y ciudadanos prepararse para enfrentar o evitar una crisis de semejante magnitud? No basta con tener fuerza, hay que saber proteger lo esencial. Zaporizhia nos enseña que el verdadero poder en la guerra moderna no reside solamente en la cantidad de armas o soldados, sino en la capacidad de resistir cuando lo fundamental está en riesgo. La estrategia que vimos en diciembre de 2025 fue un ejemplo dramático de cómo el desgaste metódico puede erosionar no solo la infraestructura física, sino también la moral y la capacidad de respuesta de un país entero. La destrucción de centros logísticos, industriales y energéticos convirtió un activo crítico en un punto vulnerable, obligando al adversario a destinar cada vez más recursos solo para sobrevivir, no para avanzar. No olvidemos que cada vía férrea inutilizada, cada subestación eléctrica destruida y cada almacén perdido no son solo daños materiales. Son rupturas en la línea vital que alimenta y sostiene la resistencia de un pueblo. Cuando estos sistemas colapsan, incluso la mayor voluntad de lucha se ve amenazada y la balanza del conflicto puede inclinarse en cuestión de días. El riesgo de ignorar la lección de Zaporizhia va mucho más allá del mapa ucraniano. Hoy, en cualquier contexto global, los sistemas de abastecimiento y soporte son objetivos prioritarios. Despreciar la importancia de la resiliencia y la protección estratégica de nuestra infraestructura puede llevarnos a repetir errores fatales, transformando fortalezas en lastres. Por eso, es fundamental reflexionar sobre hasta qué punto estamos realmente preparados para proteger lo esencial. ¿Estamos fortaleciendo nuestras cadenas logísticas? ¿Invertimos lo suficiente en sistemas de respaldo y planes de contingencia? La resiliencia no se improvisa. Es el resultado de una planificación rigurosa, de anticipar amenazas y aprender de los fracasos ajenos. No se trata solo de sobrevivir al impacto inicial, sino de resistir, adaptarse y reconstruir más allá del primer golpe. El análisis estratégico, más allá de la inmediatez, nos abre los ojos a la verdadera dimensión del poder y la vulnerabilidad en el siglo XXI. Ahora, la pregunta es, ¿qué otras regiones o países están en riesgo de enfrentar una campaña similar? ¿Y qué podemos aprender de este caso para no caer en la misma trampa?